aunque no sea domingo, es primicia y vamos a ofrecerle esta primicia a nuestro Dios. Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias, para darte, Señor Dios, la alabanza, la honra, la adoración que tú mereces. Gracias porque este año sabemos que tú vas a estar con nosotros y creemos que en todo momento siempre podremos contar contigo. Gracias por mis hermanos que ya están aquí, como aquellos que quizás vienen en camino, tráelos con bien, cuídalos, guárdalos de todo peligro, de todo mal, y permítenos ofrecerte un culto de calidad, un culto en el cual tú te sientas honrado, te sientas a gusto estando con nosotros. Si te hemos fallado consciente o inconscientemente, te pedimos que trates en nuestra vida, que nos des ese sentido, Señor Dios, para discernir lo bueno de lo malo y que podamos siempre escoger lo bueno. Tú nos das dos opciones, escoger lo bueno o escoger lo malo, Señor. Ayúdanos siempre a escoger, Señor, lo que a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer el verso 28 y 29 de este libro. Romanos, capítulo 8, verso 28 y 29. Dice así la palabra del Señor. 8:28, dice así la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora todos juntos el 29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Puede sentarse, hermano, en esta hora. Vamos a meditar en esta porción de la palabra que es bien conocida. Yo creo que dentro de los propósitos que tenemos para este nuevo año, pues en ninguno de esos propósitos tenemos contemplado pasar por problemas. Yo estoy seguro que a nadie nos gustan los problemas, a nadie nos gusta pasar por situaciones adversas en nuestra vida, a nadie. Sin embargo, los problemas son un medio a través del cual Dios nos va moldeando. Dios nos va enseñando a ser más parecidos como a su Hijo Jesucristo. De eso no nos debe de caber la menor duda. Los problemas son la materia prima a través de la cual nosotros vamos a ir creciendo. Sin problemas no podemos crecer. Eso es algo que, aunque no nos guste, lo tenemos que tener bien asimilado. Todos huimos de los problemas. A nadie le gusta pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero la realidad es que Dios se vale de esos momentos difíciles para moldearnos más a su imagen. El tema de esta enseñanza es progreso a través de las circunstancias. Progreso a través de las circunstancias. Esta serie de estudios lo empezamos desde hace unos jueves, cuando empezamos a ver cómo nuestra vida es parecido a una obra de construcción. A eso lo quise comparar nuestra vida, a una obra de construcción. Y a esa enseñanza recuerdo que le puse el título de obra en progreso. A nadie le gusta ver obras inconclusas. Me acuerdo que en aquella ocasión les mencionaba del puente de Fortín, cuánta molestia causó, cuántos retrasos causó, cuántas pérdidas de tiempo, cuántas cosas se echaron a perder en los camiones de transporte porque no podían pasar rápido. Es decir, fue un caos.
cuando ese puente lo estaban construyendo. Y pasó un mes y pasaron 2, 6 meses, casi un año se llevaron para terminar este puente. Pero parecían que eran eternidades. Y los que teníamos que pasar por ahí, por ciertas circunstancias, pues nos molestaban. Bueno, pues nuestra vida así es. Nuestra vida así es. Algunos de nosotros, pues nos remodelaron fácilmente, pero otros estamos como ese puente, ahí atorados, ni para atrás ni para adelante. Y cuando nuestra vida espiritual está así, pues lógico que va a haber muchas complicaciones. Así es nuestra vida espiritual. Dios quiere que haya progreso. Y el último jueves hablamos de qué cosas nos ayudan a avanzar en ese progreso. Y la primera que mencionamos, pues fue la palabra de Dios. Fue lo que mencionábamos, que es lo que nos ayuda a progresar en nuestra vida espiritual. Bueno, pues hoy vamos a ver la segunda herramienta que Dios usa para hacernos crecer en nuestra vida espiritual. Y esa segunda herramienta son las circunstancias. Y le puse las circunstancias porque, pues, nadie quiere saber de problemas, como les decía al principio. Pero la realidad es que Dios nos hace progresar en nuestra vida espiritual a través de los diferentes problemas que tenemos. Entonces, vamos a ver cómo Dios se vale de esto para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Yo espero que al terminar esta enseñanza usted diga, bueno, pues lo recibo de Dios este problema. Y que lo veamos de esa forma. Vamos a empezar a ver los problemas de otra forma. De eso se trata esta enseñanza, que aprendamos a ver los problemas de otra forma. Encontré una frase muy bonita que me gustó y que la quiero compartir con usted. Y dice esta frase: nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero se lo voy a volver a decir. Dice, nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. ¿Sí captó la idea? Si aún no la capta, ya sabe que subimos los videos a YouTube y ahí puede ver esta enseñanza de nuevo. Pero lo que quiere tratar de dar a entender esta frase es que a veces nos rodeamos de muchas cosas para mitigar el sufrimiento. Y mientras nos rodeemos de esas cosas para mitigar el sufrimiento, pues Dios no va a hacer todo para nosotros. Y Dios va a llevarnos un día a un punto en el cual, aunque tengamos personas a nuestro alrededor, aunque tengamos recursos, esas cosas no nos van a servir de nada hasta que rindamos nuestra vida a Él completamente. A ese punto nos va a llevar Dios. En una ocasión, en los tiempos del profeta Oseas, Dios le dice a este profeta, dice, voy a llevar a mi pueblo al desierto. El desierto, usted sabe que es un lugar inhóspito, un lugar, pues con perdón de la palabra, Dios lo hizo y lo hizo con un propósito, pero a nuestras necesidades es un lugar horrible, porque no hay nada, no hay agua, hay un sol intenso, hay animales ponzoñosos. Bueno, a nadie le gusta ir al desierto, pero en esa ocasión Dios le dijo al profeta Oseas, dile a mi pueblo que lo voy a llevar al desierto. ¿Por qué? Porque ahí yo le voy a hablar a su corazón. Ahí yo voy a hablar a su corazón. Y Dios nos hace pasar por esos desiertos para hablar a nuestro corazón. ¿Sí? Qué bonito fuera que al decir yo tengo a Dios y ya no voy a sufrir. Qué bonito sería. Pero esa no es la realidad de nuestra vida espiritual.
Nuestra realidad, Jesús la dijo muy clara, dijo, en el mundo van a tener tribulaciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Sí, eso es lo que debemos tener presente. Miren, los problemas producen en nosotros las oraciones más sinceras. Cuando tenemos problemas, oramos con todo nuestro corazón, derramamos nuestras lágrimas, pero también derramamos nuestro corazón. ¿Verdad? Que hay una enseñanza muy clara en nuestra vida. Diariamente comemos y hacemos 3 comidas al día. Muchos de nosotros ya ni oramos. No oramos. ¿Verdad? Algunos chistositos, algunos se quieren hacer los chistositos diciendo, Señor, con esta oración te pido por mis 3 alimentos. O ya los que son muy, ¿cómo les puedo decir? Dicen, Señor, en esta semana te pido por todos los alimentos de la semana, tratándose de hacerse los graciosos. Pero cuando te enfermas por lo que comiste y te está doliendo el estómago, digo así, la panza, cuando te está doliendo el estómago y tienes diarrea y vómito y unos cólicos espantosos, ahí sí es cuando dices, Señor, Dios, quítame este dolor, Señor, ya no aguanto, y estás llorando y revolcándote en la cama porque no aguantas. Es decir, los problemas, el dolor nos hacen tener las oraciones más sinceras. Pero mientras estamos bien, a ver, de una vez voy a comer y ni nos acordamos de darle gracias a Dios. Así es el ser humano. Entonces, los problemas producen las oraciones más sinceras, producen la adoración más profunda. Cuando estamos bien, cuando estamos bien y súper bien, a veces ni venimos al culto. Te peleaste con tu esposo, con tu esposa, y pues me invitó ¿por qué no viniste al culto? Es que me invitó mi esposo al cine, me invitó mi esposa a salir a cenar, y cumplimos no sé cuántos años de aniversario, y en lugar de venir a dar gracias a la casa de Dios, no, prefieren irse a un restaurante lujoso, y bien bonito, ¿verdad? Pero cuando hay problemas en el matrimonio, entonces venimos acá. Y al que está dirigiendo se le ocurrió cantar, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Y todos, ay, Dios mío, no tengo fuerzas. O cansado del camino. Ay, Dios mío, la volvemos nuestro himno preferido, cansado del camino y sediento de ti. Y usted ponga atención en los momentos de alabanza, y son las canciones que todos cantan, que todos se aprenden. Esas todos no las sabemos. Pero cuando empezamos a cantar cantos de gozo, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Estamos con nuestra cara de palo, viendo los candelabros todos sucios, polvosos, tierrosos. Así estamos, ¿verdad? Entonces, los problemas como que nos acercan más a Dios. Es por eso que Dios tiene que usar los problemas, pues para acercarnos a Él. Nos acerca a Él. Y a través de los problemas, Dios nos hace crecer. Mire que en la palabra de Dios está llena de personajes. Algunos reyes, algunos siervos, ricos, pobres, morenos, güeros, de hermoso parecer, feos, hombres, mujeres. De todo hay en la Biblia. Pero una característica que tenían todos en común es que todos pasaron por problemas. Ninguno se salvó. Todos pasaron por problemas. ¿Y sabe qué? Dios pudo evitarle los problemas a todos. Porque Dios es poderoso. Porque Dios es soberano.
Porque si él dice, no quiero que esto le pase a mi hijo, no le pasa. Pero Dios permitía los problemas hasta con sus consentidos. Con los hombres más justos, aún ellos tuvieron que pasar por problemas. Y si no, pregúntele a Job. El mismo Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay hombre más justo como él. ¿Y cómo le fue, hermano? Diríamos como mexicano, le fue del cocol. Le fue mal. Y tenemos también a José, un joven que Dios se agradó de él desde que era adolescente, pero no porque le agradara a Dios, Dios le evitó ir a la cárcel. Ahí tuvo que permanecer unos años en la cárcel. ¿Qué me puede decir de Daniel? De Daniel dice, Dios le manda el mensaje con el ángel, y el ángel lo primero que le dice, Daniel, eres muy amado. Así le dijo, eres muy amado. Pero no porque Dios lo amara mucho, le evitó el sufrimiento. ¿Qué le pasó a Daniel? Se tuvo que ir al foso de los leones. Tuvo que sufrir eso. ¿Y qué me puede decir de Pablo? Ya en el Nuevo Testamento. Lo golpearon, le dieron latigazo, lo metieron a la cárcel, naufragó. Y a lo mejor alguien le podía haber dicho, oye, no, pues no que tan solo con tus paños sana a las personas, no que con tus paños haces cualquier milagro. Pero a pesar de tener una unción tan poderosa que Dios se lo llevó hasta el tercer cielo y que no vio cosas que a nadie más se le habían revelado, con todo y eso, le pasó todo lo que le acabo de mencionar. ¿Se da cuenta? Y a veces Satanás nos pone en la mente, ay, no, se está sufriendo, es que Dios ni te quiere. O ya en el peor de los casos te viene a la mente, Dios ni existe. ¿Por qué te dejas sufrir si eres su hijo? ¿Por qué te dejas sufrir? Pues nos deja sufrir porque es la forma en que Él nos va enseñando. Tenemos que irnos puliendo poco a poco para salir como oro refinado. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo que pasa tiene un significado espiritual, hermano. Todo lo que nos pasa tiene un significado espiritual. Por eso es que escogí esta cita de Romanos para que la meditemos, porque yo estoy seguro que todos hemos escuchado esta porción que leímos. Todos hemos escuchado y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a veces creemos que todas las cosas se refiere a todas las cosas buenas. Pero la realidad es que aprendemos más de las cosas malas, de nuestras malas experiencias, de nuestros fracasos, y eso nos hace crecer, ¿sí? Entonces debemos de aprender esto. Y es cierto, todas las cosas que nosotros vivimos, todos los problemas que tú has tenido de salud, problemas en tu hogar, problemas en tu trabajo, problemas en tu escuela, problemas con quien sea y de donde sea, todo nos ayuda para bien. Fíjese, en la genealogía de Jesús, que es mencionada en Mateo y en Lucas, aparecen 4 mujeres. Aparecen 4 mujeres ahí que nosotros sabemos sus historias. Lógicamente había más mujeres en la genealogía de Jesús, pero de cuatro conocemos un poquito más de ellas. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús está Tamar. ¿Recuerda usted quién era Tamar? ¿Alguien recuerda quién era Tamar? Tamar era una mujer
que sedujo a su suegro. ¿Ya lo recordó? ¿Eh? No, la que sedujo a Judá. A Judá. Sí. Los hijos de Judá no se casó con un hijo de Judá y no le dio herencia. Luego se casó con otro y tampoco le dio herencia. Entonces, no me refiero a herencia económica, sino que descendencia, a eso es a lo que me refiero. Y en aquel tiempo que una mujer quedara sin hijos era mal visto. Entonces, lo que hizo esta mujer fue seducir al suegro. Ha de haber dicho, no, pues como sus hijos no me respondieron, pues ahora tú me respondes. Y tuvo hijos con ella. Y de esa línea viene Jesús. Y cualquiera se espantaría, ¿verdad? En nuestro tiempo. ¡Ay! ¿Qué otra mujer? Tenemos después a Rahab. ¿Quién era Rahab? Era una mujer que ayudó a los espías que fueron a ver Jericó. Ella los guardó, pero tenía una profesión, la más antigua del mundo. Y de esa mujer viene Jesucristo. Rahab. Luego tenemos a Ruth, que hay un libro completo de ella en la Biblia. Pero hizo que su marido violara las leyes judías, porque ellos no se podían casar con una mujer extranjera. Ruth sí era moabita y se casó con ella. Y diríamos, pues entonces ya el linaje de Jesús no es un linaje puro, porque viene de una mujer seductora, viene de una prostituta, viene de una mujer que hizo que las leyes fallaran, o que este hombre violara las leyes judías. Y para terminar, la cuarta mujer, ¿quién cree que era? Betsabé. A ella sí la conocen. Exacto. Pero ella fue cómplice de un asesinato. Y el hijo que tuvieron murió, pero después tuvieron otro. Exacto, Salomón. Y vea usted cómo diríamos, no, entonces Jesús no es un calificado para que Él viniera, a través de Él viniera la salvación del mundo. Pero Él se valió de todas estas mujeres y de otros hombres que no eran dignos. Y ahí podemos saber que entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Usted está pasando quizás por problemas que dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con mi vida espiritual? ¿Esto en qué me ayuda? Bueno, pídele a Dios discernimiento. Pídele a Dios discernimiento. ¿Sabes a veces cuál es la situación en los problemas? Y que a veces se hacen tan prolongados que a lo mejor tu problema era para que se resolviera en una semana, pero como no entiendes el propósito de Dios, tienes que pasar 40 años para que se te resuelva el problema, como pasó con el pueblo de Israel. De Egipto a Canaán no era más de un mes. ¿Y cuánto tiempo estuvo el pueblo en el desierto? 40 años, hermano. Porque no entendían el propósito. Y Dios quizás ha de haber dicho, híjole, cómo están sufriendo mis hijos, pero no entienden. Son de dura cerviz. Y ahí los tuvo 40 años en el desierto, comiendo maná, comiendo agua de la roca, nube, columna de fuego, no se le acababan el calzado, la ropa. Y ahí estaban. Y así pasa a veces en nuestra vida. Nos sentimos bendecidos en medio de los problemas, pero eso no es el propósito de Dios. Dios quiere algo más para nosotros, pero no entendemos y permanecemos
mucho tiempo con el problema. Pero en esta hora Dios nos va a mostrar que los problemas, todos los problemas, hasta que se te enterró una astilla en el dedo meñique de la mano izquierda y que se te hizo un absceso y que te duele mucho y que vas y te lo quitan, todo eso tiene un propósito en nuestra vida. Sí, aunque no me lo crea, todo tiene un propósito en nuestra vida. Y los problemas cuando son grandes, pues es para que aprendamos a fijar nuestra mirada en Cristo. ¿Sabes por qué a veces nuestros problemas se hacen tan grandes? Y eso está en la Biblia, ¿eh? No es que sea yo psicólogo. Nuestros problemas son tan grandes porque nos enfocamos en la tormenta. Nos enfocamos en la tormenta. Y no vemos que Jesús viene corriendo a ayudarnos. Y nos enfocamos tanto que nos empezamos a hundir. Y no vemos que Jesús nos está extendiendo la mano para que pongamos nuestra mirada en Él, en el autor y consumador de la fe. Pero no, nosotros estamos viendo los relámpagos, estamos viendo las nubes negras, estamos viendo que está lloviendo a raudales. Y ahí seguimos en la tormenta. Todo sufrimiento, todo problema, toda circunstancia adversa tiene el propósito de que nos enfoquemos en Dios. Ese es el principal objetivo de los problemas en nuestra vida, hermano. Puede ser que aquí cada quien tenga problemas diferentes, pero el común denominador para salir de esos problemas es enfocar nuestra vida en el autor y consumador de la fe. Ese es el proceso que primero debemos entender para que el problema sea resuelto. Bueno, entonces vemos cómo Dios usa estas mujeres que eran indignas para que a través de ellas viniera el Salvador. Entonces nunca reniegues del problema. Dios tiene solución para el problema. Tan solo aprende a confiar en Él. Bueno, todos los problemas son una oportunidad para formar nuestro carácter. ¿Qué dice Romanos 5, 3 y 4? Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Gracias, hermano Abel. Entonces Pablo les dice a los romanos, dice, sabiendo que la tribulación, ¿qué va a producir? Paciencia. Paciencia. La paciencia es como la sal en la preparación de alimentos. Un alimento que no tiene sal, pues como que no se antoja. ¿Sí? Como que no sabe. Entonces la paciencia es el ingrediente indispensable para una buena preparación de alimentos. Así lo mismo la paciencia. Dios quiere que aprendamos a ser pacientes. Y mientras no seamos pacientes, va a venir un problema, va a venir otro. A lo mejor tú has vivido situaciones en las que dices, no salgo de Guatemala y ya entré a Guatepeor. Y hay otro dicho que dice, no vemos lo duro, sino lo tupido. Y así estamos. ¿Pero por qué? Porque no hemos aprendido a desarrollar la paciencia. Dice, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Sí, es todo un proceso, una serie de procesos a través de los cuales nosotros vamos a ir siendo moldeados. Y duele, hermano.
duele. A nadie le gusta que lo moldeen. Imagínese usted que usted es un kilo de masa. De masa comestible, ¿verdad? Porque hay diferentes masas. Pero de masa comestible, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que trabaja con esa mano para hacer unas ricas y deliciosas picaditas? ¿Qué tiene que hacer con esa masa? Pues le tiene que hacer, están ahí y la agarran y la azotan y le pegan y luego se secan el sudor. No es cierto, pero la tratan re feo a la pobre masa. ¿O no? Imagínense que eso se lo hicieras a un bebé, que esa bola de masa fuera un bebé. ¿Crees que aguantaría todo ese proceso? Pues no. Y luego, ¿qué le tienes que hacer? Agarras una bolita de masa, ¿verdad? Y ahí la arrancas de la masa y luego, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? Y ya luego de que la dejaste toda aplastada la bola de masa, todavía le estás pellizcando la orilla, Dios mío. Pobrecita. Bueno, quise poner el ejemplo de la masa porque yo de alfarería no sé nada. Pero la Biblia dice que nosotros somos como barro en manos de alfarero. Y más o menos es lo mismo. Más o menos es lo mismo. Entonces eso es lo que Dios tiene que hacer con todos nosotros, con todos. Hermano, pero soy mujer, no importa. Hermano, pero soy menor de edad, no importa. Hermano, pero yo estoy bien viejito, no importa. Dios tiene que hacer ese proceso, es lo que leímos ahorita en Romanos. ¿Y cómo tenemos nosotros que actuar? ¿Alejarnos? No. Ahorita vamos a ver lo que tenemos que hacer, pero quiero que entienda todo esto. Los problemas son necesarios en nuestra vida espiritual. Mire, una anécdota que escuché es que en una ocasión a un platero, es decir, los que se encargan de trabajar la plata, le preguntaron, ¿cómo sabe usted cuando la plata es pura? Y el platero contesta, dice, cuando me veo reflejado en ella. Cuando la plata es pura, te ves reflejado en ella. Cuando nosotros a través de los problemas reflejamos el carácter de Cristo, entonces yo creo que Dios nos dice, bien, y nos da una palomita. Pero si tú en medio de los problemas te pones a maldecir, te pones a decir, no, es que es así, que no sé cuándo, que no sé qué, y me las va a pagar. O cuando estás ahí con las dolencias, y estás, ay, me voy a morir, me voy a morir. O sea, no son actitudes. Nuestra carne tiende a que respondamos de esa forma. Con agresión, con insultos, con enojo, con ira, con murmuración, con lo que tú quieres. Y si nos está yendo mal, estarnos quejando. Es decir, los extremos opuestos. O te enojas o estás sufriendo. A esa situación nos llevan los problemas. A estrés. Todas esas emociones que a Dios no le agradan. No le agradan. ¿Y qué es entonces lo que Dios quiere que yo haga con el problema? Pues que reflejes el carácter de Cristo. Eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Sea el problema que sea. A lo mejor usted va a decir ahorita en esta hora, es que hermano no me entiende usted. No, quizás yo no te entienda, pero Dios sí te entiende y sabe que a través del proceso tú tienes que salir como oro refinado. Mostrando el carácter de Cristo. Ese es el propósito de los problemas. Mostrar el carácter de Cristo. Cuando tú en medio de un problema aprendas a glorificar a Dios, entonces vas a ver que las circunstancias van a cambiar. Yo les decía hace unos momentos de unos personajes que sufrieron siendo
que eran, perdón por la expresión, consentidos de Dios. ¿Y sabe qué? Hasta Cristo sufrió. Hasta Cristo sufrió. ¿Qué dice Hebreos 5, 7 y 9? Hebreos 5, 7 y 9. Al 9, perdón. Si alguien me lo puede leer, por favor. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gracias, hermana Clara. Entonces vea cómo Cristo también sufrió. Dice que Él estuvo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Va a decir usted, ya ves cómo Él también estaba llorando, pero no se la pasaba como el Magdalena llorando todas las noches, haciendo perpetuo su sufrimiento. A lo que se está refiriendo aquí es al momento cuando estaba en el huerto del Getsemaní y que estaba sufriendo como una agonía. A eso se está refiriendo. Fueron momentos difíciles para Él, a tal grado que dijo, si es posible, pásame de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero no era un estado permanente que Él siempre estuviera, ay, ahora los fariseos me dijeron que soy hijo de fornicación, ya no voy a predicar. Ay, ahora los fariseos me dijeron esto, ya no. Ay, Judas me traicionó. No andaba así Jesús. Y a veces algunos de nosotros parece que es nuestro distintivo, nuestro tema de conversación, nuestros problemas. Y vemos entonces que si Cristo sufrió, ¿nosotros qué podemos esperar? ¿Qué dice Romanos 8:17? Romanos 8:17. Hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Gracias, hermano José Alfredo. Dice, si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos. Y vuelvo a la pregunta que hacía al principio, ¿a quién le gusta padecer? A nadie. Nos da una gripita y ya sentimos que nos estamos muriendo. Pero el sufrimiento es parte de la vida de un cristiano, hermano. Cristo no maquilló para nada eso. Cristo no maquilló para nada. Él dijo, las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dígame si no es sufrimiento. Entonces dice que si nosotros padecemos con Él, también con Él vamos a reinar. Y eso es enfocarnos en la eternidad. Que también ese es uno de los propósitos del sufrimiento. Dejar de enfocarnos en lo que está aquí y estar viendo hacia arriba, hacia la eternidad. Y eso va a cambiar nuestros problemas. Eso va a cambiar nuestra forma de ver los problemas. Hermano, se lo vuelvo a repetir. Cuando nos enfocamos en lo de arriba, nuestra perspectiva de las cosas que ocurren en esta tierra va a cambiar. ¿Sí? Mira esta frase que también está muy bonita. Dice, si miras al mundo, te afligirás. Es decir, si nos concentramos en ver el problema, no, mi esposo, mis hijos, mi esposa, mis padres, la escuela, el trabajo, mi jefe, las finanzas, la salud, lo que sea. Si miras al mundo, te afligirás. Si miras a tu interior, te deprimirás.
Cuando miramos hacia nosotros mismos nos deprimimos. ¿Por qué? Porque decimos, es que no puedo, es que ya no sé qué hacer. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que ya no sé qué hacer? ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en lo que nosotros podemos hacer. Pero mira la tercera opción. Pero si miras a Cristo, ¿qué va a pasar? Reposarás. Eso es ver las cosas hacia arriba. ¿Hacia dónde estás viendo tú el problema? Ay, no, hermano, es que son problemas muy fuertes para mí. No importa qué tan grande sea tu problema. Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, traspásate al fondo del mar. ¿Y qué iba a pasar con la montaña? Puso de ejemplo una montaña. ¿Por qué? Porque una montaña como esa es enorme, es tremenda. Pero esas enseñanzas de la Biblia son las que a veces no captamos. Son las que no queremos hacer conciencia y aprender a vivir esa forma de vida que Dios nos muestra. Y que nos libraría de muchas circunstancias adversas. Cuando miramos hacia arriba, las cosas cambian, ¿sí? Tu enfoque determina tus sentimientos, ¿sí? Tu enfoque determina tus sentimientos. ¿Estás viendo el problema? ¿Qué te va a pasar? Te afligirás. ¿Estás viendo hacia adentro de ti? Pues te vas a deprimir porque en ti no está la solución. Pero si ves hacia Dios, pues tú vas a reposar. Tú vas a reposar, ¿sí? Y usted va a decir, ay, sí, como no tienes el problema que yo tengo. Pero mira lo que dice Hebreos 11:26. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gracias, hermano Abel. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Moisés. Estaba hablando de Moisés. En ese capítulo que es de los hombres y mujeres de fe, ¿sí? Está diciendo, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Fíjese, porque tenía que puesta la mirada en el galardón allá. Dice, prefirió el sufrimiento. Eso es vituperio. El vituperio es lo que te va muchas veces a dar Dios para que crezcas. Eso es lo que estaba prefiriendo Moisés a las riquezas. Hoy mucha gente, si lo tomamos literalmente, hoy mucha gente sufre por las riquezas. Ay, no, es que si tuviera un mejor trabajo, es que si tuviera esto, es que si tuviera el otro, y ay, Señor, ¿por qué no me bendices? Eso no es el propósito de Dios. Eso es un complemento. Pero eso no es el propósito de Dios, enriquecernos y enriquecernos. Porque ¿sabes qué? Las riquezas nos llevan ¿a qué? A olvidarnos de Él. Nos llevan a olvidarnos de Dios. Y vemos aquí cómo Moisés, siendo un príncipe, era un hombre estudiado. No sé si hubiera carreras en aquel tiempo, pero yo creo que si hubiera carreras, él quizás fuera un abogado, un licenciado, no sé qué cosa sería Moisés, pero sería algo grande. Y prefirió dejar todas esas cosas, porque dice que dejó las riquezas de los egipcios por ser maltratado. Y yo creo que hoy a muy pocos nos gustaría eso. Muy pocos dejaríamos la comodidad por sufrir, por el sufrimiento. De hecho, todo mundo evade el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir.
A nadie. Vemos que el clima está lluvioso. Ay, no voy a la reunión porque me voy a enfermar. Me va a dar gripe. Dios sabe mi corazón. Hace calor. Ay, no, en el templo hace mucho calor y luego ni los ventiladores prenden. Ya deberían de meter un clima. Es decir, con nada estamos conformes. Con nada. ¿Y todo por qué? ¿Cuál es el motivo de nuestra queja? Pues de que no estamos conformes. No estamos conformes. Y esas actitudes no le gustan a Dios. Si en verdad queremos agradar a Dios, debemos de tomar, como dice un dicho, al toro por los cuernos. Y aventarnos al ruedo. Señor, me está doliendo, pero te doy gloria, te doy alabanza, Señor. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero ya me brinqué, me di un brincote, porque vamos a ver, ya entonces estamos conscientes de que la vida cristiana es una vida de sufrimiento para moldearnos. Ya estamos conscientes de eso, ¿sí? Pero ahora, ¿qué debemos de hacer en medio de los problemas? Para que nuestra perspectiva cambie, ¿sí? Debemos de enfrentar los problemas de una forma bíblica. Y la primera es recordar que sus planes son buenos. Sus planes son buenos. Los planes de Dios son buenos. Hermano, pero el plan de Dios era que yo me enfermara. Pues yo creo que sí. Hermano, pero el plan de Dios era que mis hijos fueran drogadictos. Pues probablemente sí. Hermano, pero el plan de Dios es de que yo me esté divorciando. Probablemente sí. Y todo tiene una respuesta, hermano. Todo tiene una respuesta. ¿Sí? A veces nos enfermamos porque Dios nos dice que no estás cuidando el templo del Espíritu, que es tu cuerpo. Ahorita ya te estás quejando que se te adormece. No quiero ser específico, pero porque a lo mejor a alguien le pasa esos problemas, pero, ay, hermano, es que tengo esto. Pues sigue comiendo tus carnitas, sigue tomando coca, sigue haciendo 5 comidas. Síguele, ¿verdad? Hermano, ¿y cómo lo de los hijos? Pues, hermano, desde chiquito te desvivías por tus hijos, le dabas todo lo que querías, no lo corregiste, pensabas que lo que decía Proverbios de la vara de la disciplina se refería a otra cosa, menos a que le dieras estate en paz, y nunca lo corregiste. Dejabas que te hiciera berrinches en el súper y no hacías nada. Hermano, pero el divorcio, hermano, pues si nada más te estás enfocando en tu esposo o en tu esposa, ¿y a Dios dónde lo pones? Tu cordón nada más es de 2 dobleces, tú y tu esposo o tu esposa. Pero la Biblia dice que para que no se rompa, ¿de cuántos debe de ser? De 3. Y no se está refiriendo al amante, ¿eh? ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Entonces, ¿quieres que tu matrimonio funcione? Tráetelo a la iglesia. Hermano, pero él no cree, pues ora por él. Complácelo en lo que él quiere. Dice la Biblia que de esa forma quizás te lo puedes ganar. Pero no. Y entonces Dios tiene que permitir esos momentos de crisis en tu salud, en tus hijos, en tu matrimonio, pues para que recapacites. Por eso vienen esas situaciones. Pero si nosotros aprendemos a vivir como Dios quiere, entonces las circunstancias Dios las va a cambiar, porque Dios tiene el poder para hacerlo, hermano. Dios tiene el poder para hacerlo. Y el primer paso que debemos hacer es recordar que sus planes son buenos.
Que Dios nunca va a hacer las cosas porque le caigas mal o porque ya lo tienes hasta la coronilla. No. Vean lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias, hermana Clara. Generalmente esos pasajes decimos, ay, es que Dios tiene planes buenos para mí. Me va a conceder mi casita, me va a dar un buen trabajo, me van a ascender, me va a dar un carro último modelo, un carro deportivo. Y siempre aplicamos esa palabra para las cosas buenas porque decimos que Dios tiene un plan para nosotros. Pero a veces los planes es que tú pases por un valle de sombra y de muerte. Ay, no. Sí. Dios va a estar contigo, pero mientras vas a pasar por ese lugar. Y sabemos que su plan es perfecto. Eso te va a ayudar a crecer, a madurar, a aprender a depender de Dios y no en tus propias fuerzas. Eso es lo que Dios busca. Entonces, número 1, cada vez que le venga un problema a su vida, sea de salud, sea emocional, sea lo que sea, recuerde que es un plan de Dios para su vida. Es un plan de Dios para su vida. No se quede estancado ahí. No se quede estancado ahí. Usted avance, dile, Señor, ya tengo esto, ahora ¿qué hago, Señor Dios? Dame discernimiento para ver por qué me lo pusiste. Dame discernimiento. A lo mejor con este cáncer terminal que tengo me ayuda a entender a los enfermos. Ayúdame a entrar a un hospital a hablarle a las personas que están con una situación igual. Ayúdame, Señor. Pero a veces cuando tenemos el problema, ¿qué es lo que hacemos? Nos enclaustramos, agarramos la almohada y así terminamos nuestros días, enclaustrados, sin conocer el problema de Dios, el propósito de Dios. Y nos quedamos como el pueblo de Israel en el desierto. Y ese no era el plan, solo que no supimos aprender a ver el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Vea usted lo que dice Génesis 50:20. Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gracias, hermano José Alfredo. Vean lo que estaba diciendo un hombre que sufrió. Sus hermanos no lo querían, lo vendieron. Imagínense ese trauma emocional de este joven. Era un adolescente. Lo vendieron, ni siquiera le dieron la oportunidad de despedirse de su papá. Simplemente lo metieron a un hoyo y cuando lo sacaron era porque ya el mercader ya se lo llevaba. Y después lo venden como esclavo. Y después fue a dar al bote. Pero José aprendió a ver las cosas de una forma diferente. No se estaba quejando. En medio del problema, Dios le dio gracia. Y eso es lo que usted debe de aprender, hermano. Que en medio de nuestras circunstancias adversas, Dios está con nosotros. Dios va a estar con nosotros. Y vea la bonita respuesta que le da a sus hermanos José. Cuando ya era el segundo del rey, él les dice, vosotros pensasteis mal mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Así cuando le venga a usted un problema en su vida, dígale, Dios va a encaminar esto para algo bueno.
Dios va a encaminar esto para algo bueno. Esta enfermedad va para algo bueno. Este problema va para algo bueno. Estos problemas en mi casa van para algo bueno. Estos problemas me van a ayudar porque todas las cosas me ayudan a bien. Esa es la mentalidad que debemos de tener. Pensar que todos los problemas van a redundar en algo bueno. Y eso es como pensó José. ¿Sí? Bueno, vamos con el segundo. ¿Qué es la segunda cosa que debemos hacer ante un problema? La primera, se la recuerdo, es recordar que los planes de Dios son buenos. Dios me puso en esta situación por algo, Señor. Y ahora la segunda, vean lo que dice Santiago 1:2. Santiago 1:2. Hasta luego cantamos esa porción de la palabra. O sea, ¿qué bicho le picó a Santiago? ¿Cómo me voy a sentir con sumo gozo con este problemón que traigo? Ya me corrieron de la chamba, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, lo que Dios te está diciendo, ¿qué dice que debemos de hacer? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué sumo gozo? La palabra gozo, hermano, del griego, la palabra se traduce como alegría. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, es que el gozo no es reírse, no es de eso, que es el... ¿Verdad? Nunca faltan los que quieren interpretar las cosas más allá de lo evidente. Pero es eso, sentirte bien. Parece algo ilógico, pero si tú aprendes a enfocarte arriba, lo que está abajo no te va a importar. Es difícil, no es fácil. Yo lo sé, no es fácil. Pero ¿sabes qué, hermano? Son disciplinas espirituales que tenemos que aprender a vivir. Son disciplinas espirituales que van a reflejar nuestra madurez. Si tú ante el problema respondes con ira, con emociones negativas o con tristeza, es que todavía estamos crudos. No hemos madurado. Y aquí dice la actitud que debemos de tener. Cuando estés en medio de problemas, ¿cómo debemos de estar? Con sumo gozo. Con sumo gozo. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Y podemos ahorita objetar lo que yo te estoy diciendo, pero no lo estoy diciendo yo, es lo que Dios quiere en ti. Para que tú en medio del problema aprendas a confiar en Dios, a tener fe en Dios, para que aprendas a tener paciencia, para que aprendas a ver las cosas como Dios las ve y no como tú las ves. Aprender a ver las cosas como Dios las ve. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice, gózate, alégrate, porque yo estoy contigo. Alégrate porque yo te voy a sacar adelante. Dice, yo te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas. Pero ahí es cuando se nos quiebran las piernas, nos faltan las fuerzas. Pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante, hermano. Con la ayuda de Dios. A lo mejor usted dice, ay, usted como no tiene problemas. Todos tenemos problemas. Yo he venido aquí a compartir la palabra, he venido a cantar con problemas y gloria a Dios porque Dios me da fortaleza. Porque ese es el propósito. Cuando nosotros obedecemos a la palabra, Dios te conforta. Dios te conforta. Cuando Jesús estaba en el desierto y después de que pasan la tentación, dice la palabra que vinieron ángeles a ministrarlo. Lo mismo, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, estaban ángeles ministrándoles. Y lo mismo si tú aprendes el propósito de Dios en tu vida, van a venir ángeles a ministrarte. Porque Dios es bueno, hermano.
Y si permite el sufrimiento es porque va a sacar algo bueno de ti. Acuérdate del platero. ¿Qué era cómo comprobaba el platero que la plata era pura? Reflejándose en ella. Cuando tú aprendas a ver, más bien dicho, cuando tú reflejes el carácter de Cristo, entonces esa situación va a tener solución. Y finalmente, lo que tienes que hacer es negarte a darte por vencido. A veces la lucha es difícil, es fuerte, pero tú niégate a darte por vencido. Niégate. ¿Qué dice Santiago? Ahí mismo Santiago 1, 3 y 4. Gracias, hermana Cari. Es algo muy parecido a lo que Pablo les escribía a los romanos. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, lo mismo que decía Pablo a los romanos. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. ¿Por qué es indispensable la paciencia como la sal de los alimentos? Porque la paciencia nos va a ayudar a mantenernos relajados, nos va a mantener enfocados en lo celestial y no en lo terrenal. Por eso es indispensable la paciencia. Cuando nos empezamos a desesperar, cometemos torpezas. Actuamos de una forma que no es agradable delante de Dios. Nos desesperamos. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que se desesperaron. Y la Biblia dice que actuaban locamente. ¿Se acuerda de Saúl, el primer rey de Israel? Ya era rey, era poderoso, era un hombre que Dios lo había agraciado, era un hombre, dice la palabra, que era alto y que sobresalía, que aún el hombre más alto de Israel solamente le llegaba al hombro. Era de buen parecer. Es decir, Dios fijó sus ojos en él, pero por desesperado, ¿qué le pasó? Le fue quitado el reino. Le fue quitado el reino, hermano. Entonces, que Dios no nos quite nuestro galardón, hermano. La paciencia nos ayuda a estar enfocados en las cosas de arriba. Por aquí puede estar pasando lo que sea, pero yo sé que el Señor allá tiene algo para mí. A lo mejor aquí estoy sufriendo. ¿Cuánto es la vida del hombre? 70, 80 años, los más robustos. Y si voy a sufrir todo ese tiempo, gloria a Dios, allá me espera algo mejor. Esa es la actitud. A veces Dios no va a responder como uno quisiera. Eliseo fue un hombre con mucha unción de parte de Dios, pero lo último que se sabe de Eliseo, dice, es que murió de la enfermedad que tenía. Con toda su unción y que Dios lo usaba mucho, murió de una enfermedad. Entonces Dios no es tan bueno. No, Dios es bueno. Pero lo que nosotros debemos de hacer es aprender a cambiar nuestro enfoque. Entonces, que en este 2025, hermano, que le vengan muchos problemas. No es cierto, no es cierto. No, pero que Dios nos ayude, que nos dé la actitud necesaria en medio de los problemas y que salgamos victoriosos. Que ese cruzar de ese desierto, en lugar de que sean 40 años, que sean solamente 7 días. Amén. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Señor,